vuelto a ocurrir. No entraba en mis planes. La intención no era esa, pero llevo un día complicado y no he sabido parar. De todas formas, no hay excusas, ¿eh? La adulta soy yo. Por muchos pulsos que me eche, por muchas veces que le tenga que repetir las cosas, por muchas respuestas fuera de lugar que me dé, los adultos somos nosotros y nosotras, no ellos, no ellas. La rabia ha pasado de 0 a 10 en cuestión de segundos y no he sabido parar. Después han llegado sus lloros, su carita asustada, y mi rabia se ha esfumado dando paso a un desierto sin vida donde el único habitante que campa a sus anchas es la culpa. Y ahora, Educación en Positivo. El podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún, que orienta a los mayores a que sus hijos e hijas se conviertan en adultos empáticos, maduros y responsables. Hola, soy Olga Grande y te doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast Educación en Positivo. Cami Mateo, educadora certificada en disciplina positiva, muy buenas. Hola, ¿cómo estamos? Bien, encantada de hablar contigo para aprender o tener esas herramientas que nos hacen falta para saber gestionar situaciones con nuestros hijos, nuestras hijas. En fin, está claro que hoy el tema habla de gritos y yo quería saber por qué los gritos no son positivos en la educación de los menores. Los gritos son a veces dramáticos incluso en la educación de los menores. No son la mejor compañía que pueden tener los niños y las niñas en su día a día. Los gritos generan miedo, muchas veces sorpresa, se sorprenden que la persona que más quiero y que me acompaña en mi día a día pierda los nervios de esa manera, y los gritos son dolorosos. ¿Y qué consecuencias pueden tener esos gritos de los que hablamos, esas subidas de tono en los más pequeños, si estas son continuadas? Pues mira, los gritos generan sobre todo problemas de autoestima. Los niños y las niñas se sienten culpables de generar en el adulto esta pérdida de control sobre sí mismo, porque es una pérdida de control del adulto sobre sus propias formas de comunicarse con los niños. No es otra cosa, es una pérdida de control adulta. Y generan los niños miedo, falta de autoestima, les generan muchísima preocupación, sobre todo por el adulto que acompaña. ¿Qué he podido hacer yo para generar esto, ¿no? Para generarle este dolor al adulto? Se sentirán confundidos, me imagino, porque no acabarán de entender lo que tú comentabas hace tan solo un momento, que la persona que más quiero me esté gritando de esa manera, ¿no? Y me esté faltando, en definitiva, el respeto. Eso es. Se sienten confundidos. Yo muchas veces suelo comentar que los niños y las niñas no quieren más que hacernos felices a los adultos. No tienen intención, no hay una intencionalidad en fastidiarnos la vida, ¿no? Entonces estos gritos no los entienden como que el adulto ha perdido el control. Algo he tenido que hacer muy grave para que el adulto me grite de esta manera. No entiendo lo que es, porque no lo acabo de entender, depende de la edad también. Y me genera mucho miedo. Desgraciadamente, este tipo de actuaciones siguen estando muy normalizadas en nuestra sociedad y no dejan de ser un tipo de violencia que ejercemos hacia nuestros hijos desde una posición, además, de poder malentendida por nuestra parte, ¿no? Eso es. El poder adulto. Este niño lo tengo que parar, este comportamiento hay que pararlo, que no se me vaya esto de las manos, y utilizo, pues mi cerebro primitivo, utilizo los recursos primitivos que yo tengo, que son estos, ¿no? El grito, el castigo, la amenaza. El problema del grito es que funciona a corto plazo, funciona bien, es decir, consigue lo que queremos, que el niño pare en su conducta, que el niño se calle, que deje de hacer lo que estaba haciendo, lo que me moleste. Y esto es muy peligroso para el adulto porque lo vuelve a repetir. Es decir, cuando hay un comportamiento que me funciona, aparentemente, lo vuelvo a repetir. Entonces tú gritas a un niño y él automáticamente se queda en shock, te mira y deja de hacer lo que estaba haciendo para hacer otras cosas, o volver a repetir lo que estaba haciendo, o dejar de hacerlo y ser sumiso, o entrar en una lucha de poder contigo, o pues un montón de comportamientos que nada tienen que ver con lo que en realidad se busca de un acompañamiento respetuoso, que es generar aprendizaje, desarrollar habilidades, generar respeto mutuo.
Y el grito te aleja directamente del respeto mutuo. Alguien dirá aquí que, claro, cada niño y cada niña es un mundo y a veces pues nos puede resultar difícil, ¿no? Saber gestionar esta calma que nos hace falta para no acabar gritando. Sí, pero el grito es irrespetuoso en todo momento, con todas personas, en cualquier edad. O sea, el grito es un elemento a eliminar directamente de nuestras herramientas educativas. No hay más, da igual la edad que tenga, da igual que sea incluso otro adulto. Es una falta de respeto y como tal no deberíamos de utilizarla. Sin embargo, el grito, fíjate, sí que tiene un sentido de alarma de cuando va a cruzar la calle, por ejemplo, gritar para llamar la atención. Sí que tiene un sentido de prevención, ¿no? Un sentido de supervivencia de ese cerebro primitivo. Y ahí sí que podría entrar, ¿no? Va a cruzar la carretera, gritas y en ese momento él o ella para ese comportamiento. Pero se utiliza de forma muy habitual para cortar comportamientos que no son más que formas que tienen los niños y las niñas de comunicarse con el adulto. Y el grito no es una herramienta educativa. El grito lo que hace es mostrar al adulto con mucha vulnerabilidad. El grito lo que hace es dañar. Y me gustaría recordar la frase de Jane Nelson, de donde nos hemos sacado la idea de que para que el niño o la niña se porten bien yo tenga que hacerles sentir mal, ¿no? Y siempre pasa lo mismo con esto, ¿no? Yo le grito, le hago sentir mal y el comportamiento de forma momentánea desaparece, se elimina o se reduce, pero tiene graves consecuencias que no son vistas a corto plazo, pero sí tiene graves consecuencias a largo plazo. ¿Qué tipo de niño puede ser alguien que ha sido educado a través de los gritos? Bueno, son niños que no controlan sus impulsos, son niños que utilizan la ira y la agresividad como forma de comunicación. Por supuesto, utilizan el grito en su forma habitual de comunicarse. Al final, los adultos somos modelo por la forma que tenemos de comunicarnos con ellos, y si yo estoy demostrando a mi hijo, a mi hija, incluso a mi alumno, que no soy capaz de controlar mi ira, mi agresividad, eso es lo que les estoy demostrando a ellos y ellos vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Ellos se fijan mucho en nuestros comportamientos. Si yo como adulto no puedo controlarme, el niño o la niña no va a poder controlarse. Es muy importante que yo mande un modelo de autocontrol. Muy importante que el niño o la niña puedan ver un adulto que es capaz de controlar su impulsividad, no la del niño o la niña, sino la nuestra propia. Es importante eso que comentas, Cami, porque es verdad que nuestros comportamientos van a marcarles a lo largo de toda su infancia, adolescencia, y es importante que veamos que si nosotros gritamos, el niño va a repetir esas conductas, ¿no? Incluso con otros niños, lo que tú decías, ¿no? Que al final él también va a ejercer esa posición de poder con otros niños o con otras niñas que sean de otra manera, ¿no? Eso es, el adulto ejerce su poder gritando y el niño o la niña va a ejercer su poder gritando también. Al final el grito es una muestra de ira y de enfado, ¿no? No se ha dado espacio para gestionar esta emoción, que es una emoción como otra, la ira, el enfado, y no se le da lugar, no se permite. Entonces al final la ira y el enfado salen en forma de grito, de amenaza, de castigo, de luchas de poder, por supuesto, a veces de golpe físico, ¿no? Es la desprotección como adulto, el niño me lleva al extremo y yo grito para defenderme, ¿no? Y esto es lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de esto. ¿Cuándo grito? ¿Cómo estoy gritando? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me provoca a mí este grito? ¿Y de qué manera puedo corregirlo? Importante, ¿eh? Porque te iba a preguntar por qué gritamos los padres, porque a priori nadie tiene la intención de hacerlo. Estamos ante nuestros hijos, ante nuestras hijas, a las que queremos por encima de todas las cosas, y sin embargo hay veces que perdemos esa paciencia y pasamos, como comentábamos al comienzo, ¿no? De 0 a 10 en cuestión de segundos, y es algo que no podemos parar. ¿Por qué gritamos los padres? ¿Qué ocurre ahí en nuestro cerebro? Bueno, en nuestro cerebro vemos que mi hijo o mi hija tiene un mal comportamiento y me siento amenazada. Siento amenazada mi autoridad, siento amenazada de alguna manera también mi poder. Esto no puede ser y esto lo tengo que cortar. No tengo otras herramientas porque no nos han enseñado, no tenemos otras herramientas y utilizo mis herramientas primitivas, que es el grito. Es lo más instantáneo. No necesito razonar, ni siquiera pensar, es algo automático, es como si, tocan el timbre y ¡pum! Y de repente se abre la puerta del grito.
y me doy cuenta después. Cuando veo la carita del niño o la niña, me doy cuenta después de lo que he hecho, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues he provocado miedo, he provocado, sí, de alguna manera es un autoengaño, ¿no? Ha dejado de hacer lo que estaba haciendo, pero he causado muchísimo dolor. Y además, lo que es más grave es que no estoy ayudando a mi hijo o a mi hija a desarrollar habilidades, porque generalmente cuando yo grito es que hay un conflicto, el que sea. Y en esos momentos de conflicto es donde yo puedo ayudarle a desarrollar habilidades. Y si grito, lo único que desarrollo es miedo, resentimiento, rebeldía. Sin embargo, si yo dejo de gritar, tomo conciencia del momento y miro esa situación como una posibilidad de acompañar a mi hijo o a mi hija a desarrollar alguna habilidad que necesita el resto de su vida, pues va a ser mucho más útil. Lo que pasa es que el grito es muy rápido. Y vivimos en la época de la inmediatez y queremos resultados rápidos y el grito lo tiene. Negativos, pero los tiene. Ya. Este espacio de la cadena SER pretende dar herramientas para gestionar mejor la educación de nuestros hijos e hijas. Quizás pretende romper con las cadenas que llevamos arrastrando durante toda la vida, porque antes las cosas pues se hacían de otra manera, ¿no? Pero eso no quiere decir que estuviesen bien hechas. Y para que esto ocurra, para romper esas cadenas, necesitamos ser padres y madres conscientes, una palabra que tú también has utilizado. ¿Cómo abrimos esa conciencia, Cami? Bueno, es muy importante olvidarnos de esta autoridad paterna, ¿no? Los padres y las madres, los docentes también, debemos acompañar a los niños y a las niñas desde el respeto mutuo. Y esto es muy importante porque yo cuando grito a mi hijo estoy faltando al respeto a mi hijo, pero también me estoy faltando al respeto a mí misma, a mí mismo como persona, ¿no? Entonces esto es muy importante reflexionar. ¿Por qué estoy gritando tanto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué necesito yo para dejar de gritar tanto, ¿no? Entonces este es un primer paso y darnos cuenta que educar no es fácil, que la toma de conciencia nos va a hacer sentir, nos va a hacer dar un paso hacia adelante en la educación de nuestros hijos e hijas, buscar otro tipo de alternativas y sobre todo pensar que esto es un proceso personal a largo plazo. Esto no funciona a corto plazo, es un proceso largo en el que tengo que aprender primero a conocerme a mí mismo como adulto y saber qué es lo que me desata a mí, qué es lo que me hace perder los nervios. Y una vez que yo sepa exactamente qué es lo que me está pasando a mí, puedo ayudar a mis hijos. Si no, va a ser más complejo, va a ser difícil y va a ser más complejo. Es un proceso fascinante cuando empezamos a tomar conciencia y empezamos a cambiar la forma de acompañar a nuestros hijos. El proceso es fascinante, es largo, pero tiene beneficios a largo plazo, que es lo que nos interesa al fin y al cabo, ¿no? Que tenga beneficios a largo plazo. Y los cambios se empiezan a ver y eso nos hace tremendamente felices, ¿no? Eso es, eso es. ¿Cómo podemos cambiar ese hábito a la hora de educar? Hablábamos de abrir conciencia, vale, perfecto, eso lo ponemos en marcha. A la hora de educar, a la hora de cambiar ese hábito del grito, entiendo que se trata de ir incorporando a nuestra vida diaria pequeños gestos para evitar que el vaso se acabe llenando, ¿no? Y desbordando en este caso. Eso es. Yo suelo decir, ¿qué te está diciendo tu hijo, tu hija en ese momento? ¿Qué te está diciendo en ese momento en el que a ti te pide el cuerpo pegar un grito o dos o tres, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Pues igual, quizás te está diciendo, necesito que me atiendas, que no me has visto en todo el día. Quizás te está diciendo, para un momento, mamá, aita, vas a gran velocidad, yo no tengo tanta prisa como tú. Quizá te está diciendo, mamá, he pasado un día horrible en el colegio, en la Icastola, estoy triste, he tenido un conflicto con mi compañero y no tengo recursos verbales para explicarlo. ¿Qué te está diciendo tu hijo o tu hija cuando está teniendo ese mal comportamiento o esa situación que a ti te ha provocado el grito, ¿no? Siempre hay que mirar un poquito más allá, ¿no? No todo es, con los niños no todo es lo que vemos. Hay mucha comunicación no verbal con los niños y las niñas y tenemos que estar atentos a sus señales. ¿Entra aquí también en juego la palabra frustración cuando usamos el grito y cuando lo acaban usando nuestros hijos y nuestras hijas? Sí, es muy curioso porque solemos decir que es que tengo un niño que tiene baja tolerancia a la frustración. Bueno, nos tendríamos que mirar un poquito nosotros en el espejo como adultos, cómo toleramos nosotros mismos esta frustración, ¿no? Nos han enseñado a tolerar la frustración, nos han acompañado cuando vivimos alguna situación en conflicto, sabemos resolver nuestros propios conflictos internos.
Y claro, a veces los niños no toleran la frustración, primero porque nos da como pena, ¿no? Y entonces les protegemos mucho para que no se frustren y no sufran. Y segundo, porque yo no soy capaz a veces de tolerar mi propia frustración, ¿no? Y entonces aquí es donde aparece todo este recurso, ¿no? Del grito, castigo, pérdida de control total y absoluta sobre mí mismo como adulto. Bueno, pues si te parece, vamos a ir poco a poco, seguiremos indagando contigo cada 15 días en esa conciencia que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que abrir para aprender, para intentar al menos cambiar hábitos en nuestra manera de educar con la intención de procurar a nuestra infancia y adolescencia una etapa lo más feliz y respetuosa posible. Cami, ¿no te parece? Eso es. Me parece. Bueno, pues nos encantaría contar con vuestras dudas, con vuestros comentarios y por eso abrimos también un canal de comunicación con la comunidad del podcast Educación en Positivo a través de un número de WhatsApp en el que podéis dirigir cualquier consulta que le queráis hacer a Cami. Es el 670 06 96 59. Hoy hemos hablado de gritos en la infancia, seguimos aprendiendo en positivo. Cami Mateo, educadora certificada en disciplina positiva. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Suscríbete a Educación en Positivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web de Radio Irún, la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Cadena Ser. La radio.